Hola, mi nombre es Jesús Alfredo Reyes, pertenezco al Laboratorio de Prototipos de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y junto a Jesús García, Gerardo Sánchez y Ángel Gil, pertenecientes a la misma entidad, desarrollamos una investigación que denominamos Identificación del modelo matemático de un robot móvil diferencial a través de un procedimiento experimental. En el contenido de esta presentación, primero hablaremos de qué es un robot móvil diferencial. Luego discutiremos cómo se generó el modelo para dicho robot. Hablaremos también de las estrategias de validación que se usaron sobre dicho modelo. Presentaremos los resultados y discutiremos sobre ellos. Y daremos algunas conclusiones. Como primer punto, ¿qué es un robot móvil diferencial? Bueno, un robot diferencial es un robot sencillo en el cual los dos actuadores que posee, o las dos ruedas, se encuentran alineados colineales sobre un eje estático. Lo podemos apreciar aquí en esta imagen de un chasis genérico para un robot diferencial. Y cabe acotar que para un robot diferencial la variación en la velocidad de ambas ruedas es lo que produce variación en la velocidad lineal del robot y en la velocidad angular. Es importante decir que los robots móviles diferenciales son ampliamente utilizados en la vida cotidiana, tanto en la industria, en el hogar o en tienen muchas aplicaciones. Y esta investigación se centró en el desarrollo de este modelo para un robot que llevamos a la Competencia Nacional de Robótica USO Bots 2016, que se denominaba Auriga. Se llamaba Auriga dicho robot. ¿Cómo generamos el modelo para Auriga? Bueno, primero partimos del modelo electrodinámico de los motores. Los motores que usaba Auriga eran unos Pololu Micro Gear Motor con relación de transmisión de 10 a 1. O sea, producían 3000 revoluciones por minuto cada motor, con un voltaje de entrada de 6 voltios. ¿Sí? Dichos motores, como se puede ver en la imagen de la izquierda, poseen una caja reductora y aparte tienen el eje extendido que permite acoplar a la parte trasera del motor unos encoders magnéticos para medir la velocidad angular de dicho motor. Las ecuaciones que usamos para modelar los motores son estas que tenemos en la mano izquierda. Partimos de ellas, que tenemos la ecuación eléctrica de un motor DC. Tenemos también la ecuación de torque para un motor DC que tiene acoplada una caja reductora en la cual es importante acotar aquí que este término de la izquierda que se encuentra entre paréntesis es lo que más tarde denominaremos inercia efectiva y el término de la derecha que también se encuentra entre paréntesis es lo que denominaremos luego como coeficiente de roce viscoso efectivo. También tenemos la simplificación del lado izquierdo de esta ecuación, que es también el torque de salida del eslabón, pero en términos de la corriente que circula a través del motor. Estas ecuaciones fueron transformadas para, eh, o sea, se le aplicó la transformada de Laplace a dichas ecuaciones para obtener la función de transferencia que nos describe la velocidad angular del motor en función del voltaje de entrada. De aquí, de esta función de transferencia, nosotros podemos calcular a través de los parámetros que proporciona el fabricante la constante de torque y la constante de contraelectromotriz. Y pues de por sí el fabricante nos proporciona tanto la resistencia como la relación de transmisión, pero no nos proporcionaba ni la inercia efectiva ni el coeficiente de roce efectivo. Para obtenerlos y poder usar de forma correcta esta función de transferencia, debimos realizar o desarrollar un experimento de desconexión. ¿Sí? Dicho experimento de desconexión consistía en lo siguiente. Primero aplicábamos un PWM constante, por ende obteníamos un desplazamiento constante del ángulo de salida del eje del actuador reductor. Luego, en un momento que denominamos T sub D, eh, se, se cortaba el suministro eléctrico hacia el motor
Em, y luego la velocidad del motor iba a disminuir hasta detenerse en un momento de sub s, ¿sí? Eh, Nosotros, por definición, sabemos que el desplazamiento del ángulo, mientras aplicamos una velocidad constante, el desplazamiento va a ser constante. O sea, vamos a tener en pocas palabras una línea recta, que es lo que se puede apreciar aquí en la ecuación de arriba. Luego, al quitar el suministro eléctrico, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, por eso denominamos esa sección oscura como comportamiento desconocido. Y pues cuando se detiene el motor obtenemos un ángulo final, que es lo que se aprecia en la parte de abajo de este sistema de ecuaciones. Mejor dicho, esa ecuación por partes. Bueno, ¿qué tuvimos utilizando los encoders? Que aplicando este experimento de desconexión, a partir del instante de desconexión con diferentes valores de entrada de PWM, por ende diferentes valores de voltaje suministrado para cada uno de los motores, obteníamos estos gráficos de comportamiento. Como podemos apreciar, tiene un comportamiento aparentemente exponencial, por ello se usó un modelo de regresión exponencial para descubrir la ecuación que caracteriza cada una de esas curvas que se pueden apreciar. Y luego con esa ecuación procedimos a derivarla para obtener tanto la ecuación de la velocidad angular como de la aceleración angular, ¿sí? Dichas ecuaciones de velocidad angular y aceleración angular serían sustituidas luego en esta ecuación de aquí, pero simplificada, claro está, usando el término de coeficiente de roce viscoso efectivo y de inercia efectiva, ¿sí? Entonces, esa velocidad angular y aceleración angular son sustituidas en esa ecuación para poder hallar lo que comento, el coeficiente de roce viscoso efectivo y la inercia efectiva. Para poder de alguna forma despejar, tuvimos que hacer una asunción de que en el instante t sub 0, o sea, en el momento de la desconexión, la velocidad, mejor dicho, la aceleración angular es igual a cero. Por tanto, todo el término que está ligado a la aceleración angular se vuelve cero. Por ende, solo nos queda el coeficiente de roce viscoso efectivo por la velocidad angular. Aquí dice en la ecuación 0 plus, porque como las medidas de la velocidad angular son discretas debido al uso de los encoders, no podemos asegurar que la velocidad angular medida sea precisamente en el momento de la desconexión, sino puede ser infinitesimalmente después o infinitesimalmente antes. ¿Sí? Por eso usa ese término de cero más, o sea, está ahí alrededor de la desconexión. Bueno, se calculó, se calculó el coeficiente de roce viscoso efectivo para cada una de las muestras, cada uno de los motores, utilizando esta ecuación que está aquí, este despeje, que justamente hace uso de esa velocidad angular en el momento alrededor de la desconexión. Y luego, utilizando ese coeficiente de roce viscoso efectivo, se halló el, el valor para cada uno de los motores de la velocidad, perdón, de la inercia efectiva. Son estos valores que tenemos aquí en la tabla de abajo. Luego de obtener, ahora sí, la función de transferencia con todos los parámetros que atañen a cada uno de los motores, se procedió a integrar esa función de transferencia al modelo cinemático de un robot diferencial que es bien conocido, que son estas ecuaciones que tenemos aquí. Ese modelo fue implementado con una estrategia de control basada en PWM, ¿sí? En la cual se buscaba disminuir el error en el ángulo que existe entre el eje central del robot y la línea que se está siguiendo, ya que pues el robot Auriga era un robot seguidor de líneas. Entonces, como estrategia de control se usó justamente minimizar la desviación que existía entre el cabezal de lectura de sensores
em, y la línea que debía seguir Auriga. Para validar el modelo obtenido se utilizaron dos estrategias: la simulación computacional y la construcción del robot físico como tal, el robot Auriga. Para la simulación computacional se utilizó la herramienta Simulink de MATLAB, en la cual se construyó el diagrama de bloques que podemos apreciar aquí. Este diagrama de bloques contiene un bloque controlador PID, el cual se utilizó para hallar las constantes que luego serían utilizadas en el robot físico. Este bloque pues permite ser tuneado a hallar las mejores constantes que permitan el mejor desempeño en el menor tiempo posible del sistema, ¿sí? El- la simulación constaba de mantener el set point en cero, o sea, lo que se quiere lograr con el control es mantener en cero el error del ángulo del robot, y pues la simulación permitía mantenerlo en cero y de vez en cuando introducir perturbaciones grandes. Y como podemos ver aquí en el gráfico, pues el sistema con este controlador PID reacciona favorablemente ante perturbaciones grandes. En la construcción del prototipo se utilizó este diseño que se puede apreciar aquí en la figura de la derecha, con las dimensiones halladas en la tabla. Del diseño cabe resaltar que pues, el eje colineal de los actuadores se encuentra en la parte posterior. En la parte frontal se encuentra el eje de lectura, el cabezal de lectura, donde están 8 sensores infrarrojos de reflectancia, y existe un punto de apoyo que aquí en el gráfico está denominado como P sub 0, que es una rueda loca, ¿sí? Es una rueda que se halla un poco más atrás del cabezal de lectura. El prototipo físico pues comprendía un controlador programado sobre un Arduino Micro, que tenía por salida un PWM hacia un puente H, un chip Toshiba TB6612FNG, que era el encargado de proporcionar el voltaje a a los motores de corriente continua que fueron usados sobre el robot. La variación en el voltaje pues provoca la variación en la velocidad angular de cada una de las ruedas, y por ende el cambio de posición en el robot, que era detectado por los sensores de reflectancia y retroalimentado al sistema. Entre los resultados de estas dos estrategias de validación podemos resaltar la comparativa entre las velocidades angulares simuladas y reales para cada uno de los motores, izquierdo y derecho, en el cual podemos apreciar que para PWM aplicados bajos o medios de 140 de 255, los errores están alrededor del 6%, o sea, el error entre la velocidad angular simulada y real para cada uno de los motores es alrededor del 6%, mientras que para PWM alto de 200 de 255, el error tiende a estar en alrededor del 13-14%. Esto nos hace de alguna forma concluir que el sistema, o mejor dicho, el modelo es válido para velocidades medias a bajas, ¿sí? No puede aplicarse este modelo para forzar los motores a ir a velocidades altas, alrededor de 190, 200, 210 de PWM. De la data obtenida también del el modelo real, podemos ver que en una pista que comprendía, una pista de pruebas que comprendía una recta y una S con una curva izquierda, derecha, izquierda, tenemos que el controlador mantiene muy bien en la recta el set point. Luego, cuando se introducen las perturbaciones, trata de corregir, pero existe un overshoot que se puede apreciar aquí en los PWM cuando la perturbación es muy grande. Esto se lo atribuimos a que el modelo y el diseño del controlador no contempla otros aspectos claves del robot, como la inercia que lleva el robot para cuando agarra una curva a alta velocidad, o, por ejemplo, la fricción que existe entre las ruedas del robot y la pista. Como conclusiones, tenemos que se presentó un procedimiento experimental para hallar el modelo electrodinámico de los motores de corriente continua a través de la aproximación de parámetros de inercia efectiva y coeficiente de roce viscoso efectivo del conjunto motor reductor, ya que el fabricante no proporciona dichos parámetros.
El modelo obtenido de los motores y del robot que los utiliza fue validado a través de la simulación computacional con la herramienta Simulink y con la construcción de un robot seguidor de líneas. Se determinó que el modelo desarrollado es válido para un rango de velocidades intermedias de los motores y el error de medición para dichas velocidades angulares se encuentra alrededor o por debajo del 6%. Muchas gracias. Hasta luego.